el giro del presidente, no hablo de derecha, de izquierda, de la insensatez a la sensatez, porque el modelo del socialismo siglo XXI, pues, es la apoteosis de la estupidez. Y si no, veamos a Venezuela, veamos a Nicaragua, veamos lo que le pasó al Brasil, a la Argentina y lo que pasó en el Ecuador. ¿Dónde lo han hecho bien? ¿Verdad? Veamos a Cuba. Pero esto de las visiones diferentes, yo suelo usar un ejemplo que en la costa lo entendemos mejor que en la sierra. Si en una canoa típica de nuestros ríos, dos personas reman, una para una, ¿verdad? otra para otra. La una persona rema a un ritmo y la del otro lado rema en el mismo sentido, pero más lento, ni siquiera en sentido contrario. ¿Qué hace la canoa? Da círculos, no va a ninguna parte. Pues no se trata inclusive de remar en contra. No. Suponiendo que el uno reme con fe a una cadencia de 30 por minuto y el otro la otra persona reme sin fe en una cadencia de 10 remadas por minuto. Esa canoa da vueltas. ¿Y en qué sentido da vueltas? Da vueltas hacia el lado del que rema más lento. Y esa es la tragedia. Da vueltas hacia el lado del que rema más lento. Ni siquiera se va del lado del que rema más rápido. Entonces, ahí es donde un presidente tiene que ser el líder. Y no hay manera, no se puede creer que el desbarajuste que dejó la Revolución Ciudadana se pueda corregir sin sacrificio. Si un padre de familia endeuda la propiedad familiar y la casa para farrear, beber y gastar mal, si es un irresponsable conduciendo su casa, no va a creerse que si un hijo toma las riendas para corregir, va a decirle a la madre y a los hermanos, bueno, ahora vamos a gastar más y vamos a vivir mejor para corregir las barbaridades que hizo nuestro padre. No, va a tener que decir, aquí se viene un momento duro. Y si uno trata de engañar a la población diciéndole que semejante despilfarro, semejante atraco a las arcas fiscales que ya se ha comprobado, semejante desgobierno de 10 años va a resolverse con bonanza, con felicidad y sin sacrificio, se le está mintiendo a la población. ¿Cuál es la causa fundamental por la cual estamos atravesando esta dificilísima situación económica? ¿Cuál es la causa fundamental por la cual la más grande bonanza de la historia del Ecuador se desperdició miserable y criminalmente? El absurdo gasto público que llevó el gasto público consolidado del Ecuador de un 22% del PIB a un 43% del PIB, más que Venezuela. Cuando me nombraron ministro de Finanzas, yo tenía 32 años de edad. Y el precio del petróleo se desplomó a $6 por barril. Me acuerdo perfectamente. $6 por barril. Bueno, eso era catastrófico. Entonces recuerdo que llamé al entonces presidente León Febres Cordero y le dije que había yo diseñado un complejo plan que resolvía el problema. Y se puso muy feliz y le pedí que convocara un gabinete de urgencia y convocó un gabinete de urgencia. Y él pues le dijo al gabinete, bueno señores, el ministro tiene aquí un plan para salir de la crisis. Flotación. Y les dije a los ministros, señores, a partir del próximo lunes ustedes van a recibir las 2/3 partes de los recursos que recibían anteriormente. Tengo la enorme delicadeza para con ustedes de dejarlos decidir qué es lo que ustedes van a cortar. Pero más plata no hay. El propio presidente entró y yo le dije, no hay más plata y esto es lo que vamos a hacer. Y después de eso,
flotamos la moneda y desincautamos las divisas y el país salió adelante sin ninguna ley, con una palabra que no voy a usar, pero que todos la entienden, que me costó un juicio político y que me costó salir, no importa, el país subsistió. Esto es lo que hay que hacer, reunir al gabinete y decirle, a ver, señores, a partir del próximo lunes, ustedes tienen tanto por ciento de lo que habían esperado recibir. Ustedes tienen la libertad, señores ministros, de decidir qué cortan. Pero es que cuando no hay, no hay. O sea, no se puede dar el dinero que no se tiene. Y esto es lo fundamental, entender que el crecimiento obsesivo del gasto público generó este problema. Bueno, reduzca. Entonces, es lo mismo que cuando hay un incendio, Ramiro, y hay que cruzar el fuego. Yo estoy en la parte que no está y tengo que salir. Bueno, tengo que evaluar si me quemo o no. Pero hay dos cosas que son ciertas. El fuego va a avanzar. Y me va a llegar. Y me va a llegar. Y mientras más me tarde, menos chances tengo de sobrevivir. Entonces, la decisión hay que tomarla rápido. Hay que tomarla rápido. Y entendemos, aquí en este programa lo analizamos, Javier, Ramiro, lo analizamos, de que el presidente tenía que, y el ejemplo, estabilizar su nave primero, sí, pero ya ahora está estabilizado. Está estabilizado, el país ya reconoce la perversidad de lo que le dejaron, ya sabe que era una cosa perversa, a lo mejor lo que querían era que se cayera y subiera Glass. Ya entendemos que Contralor, Procurador, con todo estaba amarrado para la protección de un sistema. Pero ya se desarmó, ya hubo una consulta popular, ya hay un consejo de participación ciudadana que está actuando y que tengo entendido actuando con bastante aceptación de la ciudadanía. Entonces, bueno, salir a decirle la verdad al país. O sea, ¿cómo se puede creer que una refinería que debió haber costado 800 millones a lo mejor y costó 2.300, para lo cual se tomó deuda que estamos pagando? Bueno, no hay manera de que eso rinda. Los 1.500 millones de dólares que están enterrados en el Aromo, ¿cuánto nos cuestan 1.500 millones de dólares de deuda? Más de 100 millones de dólares al año de intereses. Alberto, pero eso es yo. El subsidio a los combustibles en general ha representado más de 20.000 millones de dólares durante el gobierno de la familia Revolución Ciudadana. 20.000 millones, 22.000 millones, 24, depende cómo se lo afine. Decía yo en un artículo en Diario El Universo, representan 550.000 viviendas de 40.000 dólares que son viviendas dignas. Es obvio que los subsidios se tenían que focalizar hace muchísimo tiempo. Es obvio que los subsidios van a los que más tienen, no a los que menos tienen, porque los pobres andan en bus, a pie, en burro, en bicicleta, en una moto vieja o en una mula. Entonces es hasta inmoral mantener subsidios que además son parte de grandes negociados, como por ejemplo flotas enteras de barcos que salen a alta mar a vender el diésel, regresan y le roban al Estado y al pueblo ecuatoriano una gran cantidad de recursos que se pueden destinar a salud, a vivienda, a educación. Ahora bien, focalizar subsidios para mí en todos los combustibles y en todas las formas de energía, no solamente en la gasolina, que es lo que hay que hacer, no es dable si al mismo tiempo el Estado y el gobierno no muestran una voluntad de realmente reducir el gasto, porque si no, de lo que se trata es de sacarle recursos a la gente para que se los consuma la burocracia, y eso no tiene presentación. Pero debería darse esa focalización de una manera paulatina, porque justamente ayer, como le mencionaba, declaraciones del ministro Richard Martínez decían que no se toparán ni el diésel ni el gas.
Esas cosas paulatinas ya hemos visto cómo fracasaron en la Argentina. Usted no va donde un doctor que le dice, mire, ese tumor lo vamos a sacar en 18 pequeñas operaciones. Un paciente que oye eso sale corriendo, quiere que se lo saquen de golpe. De lo que se trata es que ese doctor tenga buena terapia del dolor. ¿Y cuál es la terapia del dolor cuando se eliminan subsidios? Que, por ejemplo, el transporte público sea subsidiado en forma directa, no indirecta a través de los combustibles. Que los pobres no reciban un incremento en el precio del gas a través, sea del bono o de que puedan comprar una cantidad al precio subsidiado. Pero esos gradualismos terminan siendo enfermedades peores que la original. Y lo hemos visto en la Argentina, cómo fracasó el modelo de Macri porque no ajustó suficiente en la cantidad suficiente y no redujo el gasto, creyendo en una vía alternativa. No, lo que hay que pensar es en la terapia del dolor, focalizar con sentido social, haciendo que los pobres no paguen ese cambio o esa eliminación del subsidio. Pero si bien algunos analistas económicos coinciden en que ese es el camino, la eliminación de estos subsidios, economista, ejecutar esa medida no es inclinarse también por el camino más fácil. El gobierno no debería buscar quizás otras vías como recuperar el dinero robado producto de la corrupción en el país, o quizás hasta considerar esta propuesta que está planteando la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es bajar impuestos a vehículos, lo que aliviaría incluso este impacto de la eliminación de subsidios. Lo más importante es el subsidio al transporte público. Lo más importante es un subsidio directo a los compradores pobres si se toca el gas. Porque los subsidios indirectos son siempre más complicados. Los subsidios directos uno apunta a quien quiere beneficiar, pero es obvio que no tiene presentación, como ya lo dije, tomar esa medida sin reducir el gasto, tomar esa medida sin disminuir la gigantesca cantidad de empleo público innecesario que hay, sin racionalizar la obra pública, sin buscar alternativas de transformar parte de esa obra pública en proyectos de asociación público-privada para atraer capital nacional o extranjero, es decir, volver este Estado obeso a la normalidad. Recordemos que el Ecuador pasó de tener un gasto público consolidado de 22% del PIB al 42%, es decir, la familia Revolución Ciudadana nos intoxicó de gasto público. Esa es la causa primordial, esa es la causa esencial de este desbarajuste económico. Y hay que recordar que 10 años de desbarajuste, 10 años de la peor administración económica no se pueden resolver sin dolor. Ahora, usted decía recuperación de los dineros. Hace mucho tiempo planteé en el Ecuador la creación de lo que yo llamé la Comisión de la Verdad Financiera. Traer expertos del mundo reconocidos por su imparcialidad y capacidad para que nos den una valoración de la obra pública. Las refinerías del Aromo, el proyecto del Aromo, la repotenciación de Esmeraldas, las autopistas, etcétera, las centrales hidroeléctricas, y que nos digan objetivamente, eso debió haber costado X. Bueno, si vale 3X o 2X, hay que llamar a la compañía y ponerle un juicio internacional o se devuelve el dinero. Pero ¿cómo lograr exactamente eso? Que no solamente se quede en el diagnóstico, o lo que hemos visto ahora a través de los casos de corrupción, donde incluso hay personas cumpliendo una sentencia porque se determinó culpabilidad, pero sin embargo no se logra recuperar ese dinero. ¿Cómo le digo? Trayendo a las compañías que lo hicieron y diciéndole, aquí está este informe. Pero eso podría tomar tiempo, tomar algunos años, ir a un proceso Una valoración judicial. Toma mucho, bueno, puede tomar, pero hay que hacerlo. Y no hay otra forma de hacerlo que demandando a esas compañías que expliquen cómo puede haber costado 3 veces. ¿Usted cree que el Aromo tiene enterrado 1.500 millones de dólares?
el futuro de la minería ecuatoriana está en el Aromo, porque seguramente ahí pusieron oro en el subsuelo para que eso cueste 1.500 millones. Hay que ir a sacar el oro entonces. ¿Cómo puede haber 1.500 millones de dólares en ese relleno? Jamás. Traiga a la compañía, demándela y que esa compañía entonces diga a quién le dio y devuelvan el dinero. Pero en esos casos de sobreprecios no solamente estuvo vinculada a una X compañía, sino también quizás funcionarios de Estado que no estuvieron lo dude, en relación con esas negociaciones. Se sabrá la verdad con una demanda y con una ley como la que se ha propuesto de incentivos a quien denuncie, que es una muy buena iniciativa. Creo que es una propuesta de la presidenta de la Asamblea. De la Asamblea Nacional, que obviamente es muy razonable. Dele un incentivo a quien denuncia y con evidencias concluyentes que lleven a hacer el recorrido y encontrar el dinero. La recuperación de estos dineros ahora económicos. Bueno, el país está quedándose ya sin caja fiscal. Al no tener caja fiscal y no existir ya más capacidad de endeudarse, no viene dinero, no vienen recursos, no se generan depósitos, se estanca totalmente el crecimiento de los depósitos, la recesión se agrava, es lo que le decía. La recesión es inevitable, manéjela, hágala lo menos profunda, lo menos dolorosa socialmente. Cuando hay estos programas de ajuste, lo que se tiene que pensar es cómo hacerlos lo más corto, lo menos profundo y que le peguen en el menor grado posible a los que menos tienen.